Vamos a hablar de la posición y de la protección de la vía aérea, ¿vale? Nada más para introducirlos a esta parte, cerca del 90% de la tasa de fallos en la intubación en el primer intento es debida a esta situación, ¿no? Una mala posición y una mala protección de la vía aérea. Lo cual, si no tenemos una buena posición, no vamos a lograr ver de manera adecuada nuestro objetivo, que es visualizar la vía aérea, ¿no? O la laringe. En este caso, vamos a hablar pues, de tres posiciones o de tres posturas, ¿no? De tres ejes: el eje oral, el eje faringeo y el eje laringeo. ¿Sale? Entonces, si nosotros vemos normalmente en una postura acostado, tenemos que los tres ejes no forman una línea continua, ¿no? Tenemos curvaturas muy importantes, sobre todo a nivel del paladar blando, la base de la lengua y de la entrada de la glotis, ¿no? Desde la epiglotis y la entrada de la glotis, ¿no? Entonces, si vemos de manera normal o fisiológica, ninguno de los tres ejes se encuentra alineado, ¿no? Tenemos una línea curva y discontinua con curvas muy cerradas, ¿no? Lo que podemos hacer nosotros para alinearlos de manera adecuada es precisamente movilizar la cabeza y el cuello, ¿no? La otra postura o la otra posición de la que también podemos echar mano es la postura en olfateo, ¿sale? En esta postura, si lo notan, hay una ligera hiperextensión del cuello. El cuello se extiende un poco con respecto a la posición basal. Se logra esto mediante la elevación de la cabeza con una almohada o una sábana, ¿no? La elevamos, guardamos un ángulo de 35 grados y si vemos el eje laringio y el eje faringio logran alinearse de una mejor manera. Sin embargo, no así el eje oral. Si nosotros realizamos una laringoscopía en esta postura va a ser más difícil, pues tenemos que elevar más estructuras al momento de realizar el procedimiento. Entonces, ¿cuáles son las dos posturas que más se utilizan en el manejo de la vía aérea? La primera y la más usada es precisamente la postura de la hiperextensión, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, estamos logrando una alineación del eje laringio y el eje faringio y una discreta disminución del ángulo del eje oral. De esta manera, cuando nosotros hacemos la laringoscopía, tenemos que levantar con el laringoscopio o la hoja del laringoscopio la parte de la base de la lengua para lograr elevar esta estructura y poderla ver de manera adecuada. ¿Cuál es el problema con esta postura? Las vías aéreas anteriores. ¿Qué quiere decir una vía aérea anterior? Que la laringe no se encuentra en la parte media, sino que se encuentra un poco más hacia la parte anterior del cuello, ¿no? Entonces, al localizarse, en lugar de ser esta estructura la tenemos por acá. Entonces, con esto, el ángulo se cierra más que en esta otra, ¿no? Por lo que va a ser más difícil visualizarlo y tendríamos que hacer más fuerza y desplazar las estructuras para lograr volver a abrir el ángulo, por ejemplo, un ángulo de esta forma, para lograr visualizar de manera adecuada la laringe. ¿Cuál es la otra postura que nos recomiendan en el uso, ¿no? Esta primera postura de hiperextensión es adecuada para pacientes que tienen, por ejemplo, una vía aérea no anterior, una vía aérea que no se planifica como difícil, ¿no? No tienen un cuello corto, la distancia de tiro-mentoniana es adecuada, ¿no? La apertura vocal es suficiente. Entonces tenemos una vía aérea anatómicamente que no presentaría dificultades en la apariencia, ¿no? Podemos echar mano de la postura de hiperextensión. Y la otra postura es la hiperextensión con cojín. De esa manera nosotros elevamos la cabeza, logramos la alineación del eje laringio-faringio y con la elevación elevamos también las estructuras de la boca, logrando una apertura del ángulo del eje oral con el eje laringofaringio, ¿no? De esa manera nosotros logramos una mejor visualización de las cuerdas sin necesidad de realizar un gran esfuerzo para traccionar la base de la lengua, ¿no? Entonces,
son como dos de las posturas que más se han ensayado. Y esta, que es la postura en rampa, ya les dejé algo de material ahí en las secciones anteriores acerca de la postura en rampa, que es prácticamente buscamos alinear lo que es el cartílago del oído, la articulación esternoclavicular, ¿no? Entonces, que estén más o menos a la misma altura para que de esta manera nosotros logremos una postura o un ángulo aproximadamente de unos 30 a 35 grados, pero a diferencia de las posturas anteriores, que lo estamos haciendo solamente con la pura elevación de la cabeza, en este caso estamos elevando no solo la cabeza, sino si notan estamos elevando espalda, estamos elevando cuello y también pues esta parte, ¿no? De esta manera lograríamos un efecto similar a este, ¿no? La alineación en pacientes que tienen una vía aérea bastante anterior, ¿no? Este paciente, pues al tener un cuello corto y un aumento en la grasa corporal, obesidad, entonces el eje, si nosotros lo dejamos acostado, va a generarse el eje oral con el eje laringofaringio, va a generar un ángulo muy cerrado, por lo que no va a ser posible visualizarla. Si nosotros, como mencionamos, elevamos la cabeza, entonces logramos de esta manera disminuir el ángulo entre estos dos ejes, con lo que se facilitaría la intubación, ¿no? Entonces, la postura en rampa no es solamente una elevación con un cojín en la cabeza, ¿no? Es una elevación de prácticamente toda la parte superior del cuello, de la persona, ¿no? Desde la espalda hasta la cabeza, ¿no? Logrando la mayor altitud y buscando la alineación entre o el trago con la articulación esternoclavicular,